como todas las semanas, quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube del barrio Sur República, Santiago, Chile, y activar la campana de las notificaciones para que puedan ver los videos en el mismo momento en que se publican. Jóvenes y hermanos, bienvenidos a esta clase de escuela dominical de hoy día, domingo 18 de octubre. La clase de hoy corresponde a tercer Nefi del 20 al 26, aunque particularmente en esta clase vamos a leer los capítulos 21, 24, 25 y 26. Sin mayor preámbulo, los dejo con un video introductorio de la clase de hoy. Capítulo 46. Jesucristo enseña a los nefitas y ora con ellos. Los nefitas que vieron a Jesucristo dijeron a sus amigos que Él regresaría al día siguiente. Muchas personas hicieron un gran esfuerzo por llegar hasta el lugar en donde Jesús iba a estar. A la mañana siguiente, Nefi y los otros discípulos enseñaron al grupo que se encontraba reunido. Luego, los discípulos oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Nefi entró en el agua y fue bautizado. Luego bautizó a otros discípulos. Después de haber sido bautizados, los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Fueron envueltos como si fuera por fuego, y bajaron ángeles del cielo y les ministraron. Mientras los ángeles se encontraban con los discípulos, el Salvador vino y se puso en medio de ellos. Cristo mandó a todos los nefitas a arrodillarse en el suelo. Dijo a sus discípulos que oraran. Mientras ellos oraban, Jesús se apartó un poco de la gente. Se arrodilló y oró a su Padre Celestial. Jesús dio las gracias a su Padre Celestial por haber dado el Espíritu Santo a sus discípulos. Luego pidió que el Espíritu Santo le fuera dado a cualquiera que creyera las palabras de los discípulos. Jesús bendijo a sus discípulos mientras estaban orando. Les sonrió y ellos se pusieron tan blancos como el rostro y la vestidura de él. Jesús oró de nuevo por sus discípulos. Estaba complacido por la gran fe de ellos. Cristo dijo a la gente que dejaran de orar, pero que continuaran orando en su corazón. Entonces les dio la Santa Cena. Nadie había llevado pan ni vino, pero el Salvador se los proporcionó en forma milagrosa. Jesucristo dijo a los nefitas que su evangelio sería traído de nuevo a la tierra en los últimos días. Les dijo que estudiaran las Escrituras e hizo que Nefi escribiera en el registro acerca del cumplimiento del resto de las profecías de Samuel el Lamanita. Entonces, Jesús enseñó a la gente usando las Escrituras. Les dijo que se enseñaran unos a otros las cosas que Él les había enseñado. Jesús volvió al cielo y sus discípulos enseñaron al pueblo. Los que creyeron fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Los nefitas comenzaron a obedecer todos los mandamientos. En las clases de esta semana quiero intentar un ejercicio bastante particular. Quiero que por cada capítulo que vayamos leyendo, vayamos tratando un tema doctrinal muy importante que nos va a permitir hacer una comparación respecto de las enseñanzas de la Biblia con las enseñanzas del Libro de Mormón, en particular con las enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó a los nefitas aquí en las Américas. Y en particular, en el libro del capítulo 21 de Tercer Nefi vamos a tratar el tema de una obra grande y maravillosa, que yo creo que cualquier miembro de la iglesia lo ha escuchado, tiene nociones de qué se trata, pero aquí vamos a ver cómo el Señor le enseñó a los nefitas respecto a la obra grande y maravillosa que el Señor tenía pensada, tanto para la gente en el antiguo mundo como en las Américas que nosotros conocemos como Nuevo Mundo. Y por lo mismo vamos a comenzar con el encabezado del capítulo 21, que tiene mucha relación con la parte final de lo que vimos en el video que acabamos de mostrar. En el encabezado del capítulo 21 vamos a leer lo textual. Dice: Israel será recogido cuando salga a la luz el Libro de Mormón. Los gentiles serán establecidos como pueblo libre en América. Si creen y obedecen, se salvarán. De lo contrario, serán talados y destruidos. Israel edificará la nueva Jerusalén y las tribus perdidas volverán. Esto es aproximadamente 34 después de Cristo. Esto ya nos dice de que el Señor estaba en una edad que nosotros podemos considerar como de mediana adultez, porque el Señor, según lo que esto explica, tenía 34 años de vida. Y como sabemos, posteriormente a su crucifixión en el antiguo mundo,
Él vino en carne y hueso, resucitado a las Américas. De hecho, en el video, si se dieron cuenta, se podía ver cómo el Señor tenía las marcas de sus clavos en las manos. Entonces eso ya nos indica que el Señor había pasado por el proceso de crucifixión. En particular en el capítulo 21, volviendo a la lectura, vamos a leer los versículos de 9 al 11. En el 9, porque en aquel día hará el Padre, por mi causa, una obra que será una obra grande y maravillosa entre ellos, y habrá entre ellos quienes no lo creerán, aun cuando un hombre se los declare. En el 10, mas he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano, por tanto no lo dañarán, aunque sea herido por causa de ellos. No obstante, yo lo sanaré porque les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Acontecerá pues que los que no crean en mis palabras, que soy Jesucristo, las cuales el Padre hará que Él lleve a los gentiles y le otorgará el poder para que las lleve a los gentiles, se hará aún como dijo Moisés, serán desarraigados de entre los de mi pueblo que son del convenio. En estos 2 o 3 versículos muy específicos se nos enseña de que el Señor ya tenía entre sus planes, por medio de su sabiduría, que él mismo lo dice que es mucho mayor a la astucia del diablo, el Señor sabía que el diablo estaba haciendo, que Satanás estaba haciendo todo lo posible para que la palabra del Señor se perdiera. Como sabemos, no mucho después de que el Señor Jesucristo volvió a los cielos y se perdió la autoridad y el poder de Dios y el Evangelio en la tierra, entramos en un periodo de apostasía donde el ser humano usaba las enseñanzas que el Señor dejó para beneficio propio o beneficio de ciertos grupos. Eso fue sin duda obra clara de Satanás. Pero la obra maravillosa que habla el Señor es que el Señor, paralelamente, en las Américas, como nosotros sabemos, permitió que todas sus enseñanzas siguieran adelante, que hubieran profetas, que mantuvieran su autoridad y que les permitiera al Evangelio del Señor Jesucristo seguir expandiendo su influencia para, como lo dice aquí mismo en el encabezado del 21, lo pudimos ver en el libro, para que más adelante los nuevos nefitas, si se quiere, o la descendencia directa de los nefitas, pudieran encontrar nuevamente el libro de Mormón y, como lo decía aquí también, el recogimiento de Israel pudiera comenzar. Eso es, en gran resumen, lo que significa y lo que el Señor quería decir cuando hablaba de una obra grande y maravillosa, una obra que era mucho mayor a la astucia de Satanás, a pesar de que él pudiera hacer todos los intentos y gestiones necesarias para que se perdiera el Evangelio. Vamos a seguir a continuación y les pido que vayan preparando sus escrituras en Tercer Nefi 24. Vamos directo a la lectura del encabezado del capítulo 24 de Tercer Nefi y después consecutivamente de los versículos del 1 al 6. En el encabezado: el mensajero del Señor preparará el camino para la segunda venida. Cristo se sentará para juzgar. Se manda a Israel que pague los diezmos y las ofrendas. Se escribe un libro de memoria. Compárese con Malaquías 3. Malaquías, para que lo sepan, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Les voy a pedir que lo estudien porque tiene mucha relación con lo que el Señor Jesucristo dejó enseñado acá en las Américas. Ahí dice aproximadamente, seguimos en el 34 después de Cristo. Directamente del 1 al 6. Y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él les diría. Y aconteció que después que fueron escritas, él las explicó. Y estas son las palabras que les habló diciendo: así dijo el Padre a Malaquías: he aquí enviaré a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, sí, el mensajero del convenio, en quien os deleitáis, he aquí vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Y en el 2 hace una pregunta bastante importante. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él aparezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como al oro y a la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en rectitud. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor, como en los días antiguos y como en años anteriores. Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, y contra todos los que juran en falso, y contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y agravian al extranjero, y no me temen, dice el Señor de los ejércitos, porque yo soy el Señor y no cambio. Por consiguiente, no sois consumidos, hijos de Jacob. En estos 6 versículos, haciendo directa relación con Malaquías 3, el Señor nos enseña primero 2 cosas: que va a mandar un mensajero a preparar la última, dígase, la última milla del camino antes de que llegue el Señor Jesucristo.
Y hace una pregunta bien importante: ¿quién podrá soportar esa presencia? Porque lo dice claramente, porque la presencia del Señor Jesucristo será como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y dice, y se levantará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví en el 3, y los refinará como al oro y a la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en rectitud. Les voy a pedir que averigüen cuál es la ofrenda en rectitud de que se habla, que se les va a pedir a los hijos de Leví. Como pista les voy a dejar de que el pueblo levita o los levitas son un pueblo muy muy especial dentro del plan del Señor, y que tiene que ver mucho con nuestra ascendencia en este caso, que se nos da, se nos declara en nuestra bendición patriarcal. Busquen cuál es la ofrenda de rectitud que se les va a pedir al pueblo de los levitas, y solamente les voy a dar una pista bien importante. Tiene mucho que ver con la genealogía y la historia familiar, para que lo vayan viendo. ¿Por qué? Porque es importante, de hecho lo dice en el 4, porque entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor como en los días antiguos y como en años anteriores. Y con esto hace una relación de los sacrificios, que en este caso en los años anteriores eran sacrificios de animales, de los mejores animales de un rebaño, o de los animales que se tenían, pero como sabemos el Señor vino a instaurar que esos sacrificios de personas y de animales se acababan. Entonces aquí empezamos a aprender cómo el Señor, dentro de todo lo grande y maravilloso y terrible que va a ser el día de su segunda venida, nos va a permitir purificarnos como el fuego y como el jabón de lavadores. Les voy a pedir a continuación que vayan preparando sus escrituras en Tercer Nefi 25. Vamos directamente al encabezado del capítulo 25. En la segunda venida los soberbios y los inicuos serán quemados como rastrojo. Elías el profeta volverá antes de ese día grande y terrible. Compárese nuevamente con Malaquías 4. Seguimos en el 34 después de Cristo. Directo al 5 y al 6. He aquí yo os enviaré a Elías el profeta antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con una maldición. Este es el mensajero que hablábamos en el capítulo anterior, que el Señor va a enviar en el momento previo a su segunda venida. Lo importante acá y lo que tenemos que entender es que el Señor pide que volvamos nuestro corazón a nuestros antepasados, y por eso les decía y les dejé la pista de la historia familiar y la genealogía respecto a cuál va a ser el sacrificio que se les va a pedir a los hijos de Leví. Porque, como ustedes saben, el plan de salvación, en el plan de salvación es vital que todos hagamos el esfuerzo máximo para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial, siempre acompañado de nuestros familiares, tanto los familiares anteriores a los nuestros como los que siguen después de nosotros. Entonces es esa una de las importancias primordiales que en el plan de salvación nosotros entendemos y aceptamos, de que debemos formar familias para que sean eternas, sellarlas como corresponde, según el poder del sacerdocio, para cumplir con esta mayordomía y esta exigencia que nos pide el Señor, que es volver nuestro corazón, en el caso de los padres a los hijos, y en el caso de los hijos a los padres y a las generaciones anteriores y posteriores. Por favor, vamos preparando nuestras escrituras en el capítulo 26, donde vamos a leer desde el 1 al 12. Encabezado del capítulo 26. Jesús explica todas las cosas desde el principio hasta el fin. Los niños, aún los más pequeñitos, hablan cosas maravillosas que no se pueden escribir. Los de la iglesia de Cristo tienen todas las cosas en común. Aproximadamente 34 después de Cristo. Aquí vamos a leer, es largo, desde el 1 al 12. Y acaeció que cuando Jesús hubo declarado estas cosas, las explicó a la multitud, y les explicó todas las cosas, grandes así como pequeñas, y dijo: estas escrituras que no habíais tenido con vosotros, el Padre mandó que yo os las diera, porque en su sabiduría dispuso que se dieran a las generaciones futuras. Y él les explicó todas las cosas, aún desde el principio hasta la época en que él viniera en su gloria. Sí, todas las cosas que habrían de suceder sobre la faz de la tierra, hasta que los elementos se derritieran con calor abrasador y la tierra se plegara como un rollo y pasaran los cielos y la tierra, y hasta el grande y postrer día en que todos los pueblos y todas las familias y todas las naciones y lenguas compadezcan ante Dios para ser juzgados por sus obras, ya fueran buenas o malas. Del 5 en adelante.
Si fueren buenas, la resurrección de vida sempiterna, y si fueren malas, a la resurrección de la condenación, por lo que constituyen un paralelo, lo uno por un lado y lo otro por el otro, según la misericordia y justicia y santidad que hay en Cristo, el cual existía desde antes del principio del mundo. Y ahora bien, no puede escribirse este libro ni la centésima parte de las cosas que Jesús verdaderamente enseñó al pueblo, pero he aquí, las planchas de Nefi contienen la mayor parte de las cosas que enseñó al pueblo. Y he escrito estas cosas, que son la menor parte de lo que se enseñó al pueblo, y las he escrito con objeto de que nuevamente lleguen de los gentiles a este pueblo según las palabras que Jesús ha hablado. Y cuando hayan recibido esto, que conviene que obtengan primero para probar su fe, y si sucede que creen estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores. Y si sucede que no creen estas cosas, entonces les serán retenidas las cosas mayores para su condenación. He aquí, estaba a punto de escribirlas, cuantas se grabaron sobre las planchas de Nefi, pero el Señor lo prohibió, diciendo, pondré a prueba la fe de mi pueblo. Por lo que yo, Mormón, escribo las cosas que el Señor me ha mandado. Y ahora yo, Mormón, concluyo mis palabras y procedo a escribir las cosas que se me han mandado. Como podemos ver acá en las enseñanzas del capítulo 26, el Señor estaba terminando su ministerio de enseñanza y simplemente, bueno, ahí Mormón lo explica claramente, enseñó muchísimas cosas, pero no todas evidentemente se pueden anotar o escribir o tomar notas, pero sí el Señor manifestó de que esas cosas se encuentran en las planchas de Nefi, que solamente para que lo sepan son los primeros capítulos del libro de Nefi, donde se nos enseñan toda la doctrina por la cual los nefitas se volvieron el pueblo del Señor y eran las cosas que ellos habían aprendido. Así que si tienen dudas de cuál era esa doctrina, les pido por favor que relean al menos el primer libro de Nefi y el segundo. Lo importante acá es que el Señor también nos enseña de que, dependiendo de nuestra fe, buscando y escudriñando las Escrituras para aprender, vamos a ser salvos, ya sea por nuestra diligencia en aprender y escudriñar las Escrituras, y el Señor derechamente lo explica muy claramente en el versículo 5, que todas las cosas buenas van a resucitar con nosotros en la vida sempiterna, y si son buenas van a resucitar con nosotros para bien, y si son malas derechamente van a ser resucitadas para condenación. Y derechamente el Señor nos va a separar paralelamente, por un lado lo bueno y por un lado la mala, pero lo importante acá es que siempre hay que tener como certeza absoluta de que todo esto prima según la misericordia, justicia y santidad de Jesucristo. Esos tres conceptos muy especiales tienen que ver con la parte que Jesucristo pone respecto a la ayuda que nos va a dar para que podamos ser salvos. Eso no significa que vamos a ser salvos solamente por la gracia de Cristo, sino que nosotros como miembros de la iglesia sabemos que seremos juzgados por nuestras propias obras. Y por eso es que el Señor nos invita principalmente a que escudriñemos las Escrituras para saber qué cosas son las correctas que debemos hacer y para que el día de nuestra resurrección después de la muerte seamos contados entre aquellos que van a ser salvos. Lo importante y la enseñanza que les quiero dejar en particular para Tercer Nefi 26 es esa, que el Señor nos invita a escudriñar las Escrituras para que aprendamos las cosas que Él nos quiere enseñar y podamos ponerlas en práctica. A modo de resumen, quiero que vayamos repasando y haciendo una síntesis de las cosas que fuimos aprendiendo en cada uno de los capítulos que nos correspondió leer en la clase de esta semana. Particularmente en Tercer Nefi 21 pudimos aprender sobre la obra grande y maravillosa que el Señor tenía preparada para sopesar y compensar principalmente la gran influencia que iba a tener Satanás posterior al ministerio de Jesucristo en la tierra, que sabemos que terminó finalmente en un periodo muy grande de apostasía y pérdida del evangelio en la tierra y sobre todo de la autoridad de Dios. En el capítulo 24 aprendimos que el Señor es un fuego purificador, que a pesar de lo fuerte que puede sonar eso, significa que el Señor va a purificar nuestros pecados, va a purificar nuestras faltas, siempre sujeto a la diligencia y fe con la cual hayamos obrado en nuestra vida. Pero el Señor está ahí para permitirnos la purificación a través de las condiciones que Él mismo pone. En Tercer Nefi 25 aprendíamos de que debemos volver nuestros corazones a nuestros antepasados y lograr conformar una gran familia para que todos juntos como familia podamos lograr la vida eterna y que podamos reencontrarnos como una gran y sola nación emparentada con registros muy claros de eso y que finalmente nos permita llegar a la exaltación, como decía, con nuestras familias. Y por eso es que el Señor hace un llamado a volvernos a nuestros antepasados
y mantener esa relación con las futuras generaciones. Y finalmente en el capítulo 26 podíamos ver cómo el Señor dejaba las últimas enseñanzas, que era poner en práctica nuestra fe y nuestra diligencia, siempre estudiando, siempre aprendiendo las cosas del Señor y siempre escudriñando las Escrituras, no solamente quedándonos con lo que se nos enseña, con las cosas que simplemente están ahí disponibles, sino que, como se entiende el concepto de escudriñar, es buscar, estudiar, hacer relaciones e ir profundizando en las enseñanzas del Señor. Como siempre, los quiero dejar con un testimonio de que todas estas cosas son verdaderas, de que la única forma de que podamos sentir en nuestro corazón que estas cosas son verdaderas es arrodillándonos y preguntarle al Señor si son verdaderas. Pero primero tenemos que leerlas, tenemos que tratar de aplicarlas en nuestras vidas, estudiar lo más posible para tener la mayor cantidad de información donde podamos ceñirnos, y el Señor, viendo nuestra diligencia y la fe que pongamos en aprender cosas que tal vez nos cuesta un poco comprender inicialmente, el Señor nos va a confirmar en nuestro corazón si Él lo considera necesario y en el tiempo que Él considere prudente. Quiero dejarlo con este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo importante, como siempre, lo voy a dejar con un video que en este caso está muy dirigido para la juventud de Israel, que de hecho se llama así, Juventud de Israel, que fue un devocional mundial para jóvenes, en donde el presidente Russell M. Nelson, junto con su esposa, en 2018 hicieron una conferencia específica para jóvenes, y donde el presidente nos hace un llamado en especial a los jóvenes para ayudar en el recogimiento de Israel. Como sabemos y lo leímos en los últimos capítulos de esta semana, el Señor nos pedía que nos volviéramos a nuestros antepasados y que escudriñáramos las Escrituras, porque en el último grande y postrer día, cuando el Señor venga, Él va a pedirnos cuenta y va a pedir que volvamos a ser una sola y gran nación, y es a eso a lo que se refiere el recogimiento de Israel. Pero sin mayor preámbulo, los voy a dejar con esta invitación del presidente Nelson para que podamos entender bien cuál es el llamado que el Señor nos hace a través de su profeta, que es uno de los tantos mensajeros que van a llegar un poco antes de la segunda venida. Espero que tengan una excelente semana, que el Señor nos bendiga a todos y nos vemos en 15 días más. Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial a ambos lados del velo merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Aquellos cuyo linaje proviene de las diversas tribus de Israel son aquellos cuyos corazones tienen más probabilidad de volverse al Señor, quien dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Los que pertenecen a la casa de Israel reconocerán con más facilidad al Señor Jesucristo como su Salvador y desearán ser congregados en su redil. Querrán convertirse en miembros de su iglesia, hacer convenios con Él y con nuestro Padre Celestial y recibir sus ordenanzas esenciales. El Señor le dijo al profeta José Smith que ahora, o sea, nuestros días, es la hora novena y la última vez que llamará a obreros a su viña para el expreso propósito de reunir a los escogidos de los 4 extremos de la tierra. Mi pregunta esta noche a cada uno de ustedes entre los 12 y 18 años de edad es esta. ¿Les gustaría formar gran parte del desafío más grande, de la causa más sublime y de la obra más grandiosa de la tierra hoy en día? ¿Les gustaría ayudar a recoger a Israel durante estos preciados últimos días? ¿Estarían ustedes, los escogidos, dispuestos a ayudar a encontrar a los escogidos que no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado? ¿Les gustaría ser los ligeros mensajeros de los que habló el profeta Isaías? Ahora bien, el participar en el recogimiento de Israel requiere cierto sacrificio de su parte.
Incluso quizás requiera algunos cambios en su vida. Y definitivamente requerirá parte de su tiempo y energía y los talentos que Dios les ha dado. ¿Aún les interesa? Piensen en la emoción y la urgencia de todo. Cada profeta, comenzando con Adán, ha visto nuestros días. Y cada profeta ha hablado sobre nuestro día en que Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles, quizás podría decir su mejor equipo, para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes, son ustedes. Testifico que ahora es ese recogimiento y es real. Mis queridos jóvenes extraordinarios, ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, en este momento crucial en la historia del mundo, para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. No hay nada que sea de mayor consecuencia, absolutamente nada. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la tierra. Así que mi pregunta es, ¿están dispuestos a enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel? Por favor, piensen en ello. No respondan por el momento. Así que ahora invito a todas las jovencitas y a todos los jóvenes de 12 a 18 años de edad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a que se enrolen en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel. ¿Qué los ayudará? A medida que sigan leyendo diariamente el Libro de Mormón, aprenderán la doctrina del recogimiento, las verdades acerca de Jesucristo, su expiación y la plenitud de su Evangelio, que no se encuentran en la Biblia. El Libro de Mormón es fundamental para el recogimiento de Israel. De hecho, si no hubiera el Libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no ocurriría.